Vamos a la información urgente que señala la detención de la esposa de Sebastián Marcet en España. Según publicaciones ya de aquel país, detuvieron a Yanina García Troche en el aeropuerto de Barajas, en la capital española. Ella fue capturada al intentar viajar con documentación propia desde esa terminal aérea. Dice también que fue detenida con la documentación propia, es decir, que no estaba con nombre de otra persona aparentemente, según la información primaria dada por Interpol vía Uruguay. Bueno, ¿y quién es Yanina García Troche? La pareja de Sebastián Marcet, ¿y qué rol tenía la organización según la investigación paraguaya? ¿Verdad? Es la gran pregunta porque es detenida, ¿verdad? El buscado por supuesto narcotráfico, Sebastián Marcet se dio a la fuga el 29 de julio en su momento y se frustró una operación de la policía boliviana, ¿recordás? Cuando alega la policía que se lo había avisado antemano. Bueno, esta mujer tiene hijos con Marcet. Previo a la fuga por diferentes países, Marcet y García Troche se mostraban en público en diferentes eventos como este que estamos viendo en pantalla, sobre todo mientras estuvieron viviendo en Paraguay. En febrero del 2021 fueron a un evento por el Día de los Enamorados, por ejemplo, aquí en la zona de Santa Teresa. Se sabe también de que se mostraron en público inauguraciones de diferentes sitios, de talleres, de locales de artículos automovilísticos y compañía, ¿verdad? Ella inclusive decía el cumpleaños del comandante Sebastián Marcet, en algunas fotos ya lo trataba así. ¿Y cuál es el rol de Yanina García? Esta mujer que nació en 1993. Sus padres son Alicia y Guillermo, según consta en la ficha del expediente de la operación a ultranza de Paraguay, y figura como divorciada, ¿verdad? De hecho, el papá de esta mujer fue detenido en una chacra cercana en Olmos durante un operativo de Interpol en Uruguay, que pretendía dar con el paradero de Mauro García Troche, el hermano de Yanina, y sobre quien también pesa una alerta roja de Interpol. Las autoridades uruguayas tienen información que permite presumir que García Troche, esta mujer en su momento estaba en Uruguay, y el suegro de Marcet fue condenado también en su momento, papá de esta mujer, por tenencia ilegal de armas. En el informe de inteligencia de Paraguay, ella es una figura que se instaló de forma permanente en Asunción allá por el 2020, ¿verdad? Y bueno, ya hablan de que obviamente sabe todas las andanzas del marido, ¿verdad? Claro, no se consigna ahora todavía si estaba o no con sus hijos, Yanina García Troche, y hace casi un año de que ellos habían huido de Bolivia, recordarán, y tenemos el dato 29 de julio de 2023, cuando se frustró un operativo de la policía boliviana, sí. Hubo persecución y todo, y entonces fue que por poco se los detuvo a ambos junto con Jimena Marcet, la hermana de Sebastián, y los hijos. ¿Y qué fue lo grave que pasó acá en Paraguay con esta mujer que fue noticia el año pasado a finales de noviembre? Ella tenía el código rojo. Ustedes recuerdan que la Interpol levantó el código rojo. Esto había ocurrido el 26 de octubre del año pasado y 14 agentes estaban en la mira. Desde la oficina del Interpol Paraguay se levantó esta orden de captura internacional de Yanina García Troche, esposa de Marcet, según habían confirmado desde el Departamento de Cibercrimen de la Policía. Indicaron que se manejaba la información de que se utilizó un usuario con privilegios para realizar el cambio desde el sistema, y ahí se habla de que 14 personas supuestamente podrían hacer esto, ¿verdad? O sea, y quedaron 14 personas investigados por haber levantado el código rojo a la esposa de Marcet. Posteriormente se le volvió a poner el código, ¿verdad? Pero en Paraguay se le levantó. Sí. Así fue. Entonces, esa imagen de la última entrevista, la que teníamos recientemente, que brindó Marcet, aún ya siendo prófugo entonces, y se había especulado en algún momento de que la entrevista haya sido en territorio paraguayo incluso, ¿no? Yanina García Torres está procesada por, atención, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros. Esos son los más importantes, ¿verdad? En el marco de la operación a ultranza PI. Si ustedes recuerdan, esta operación, una de las más grandes que se hizo en Paraguay para desbaratar un esquema de tráfico de drogas, ¿verdad? Así que esos primeros datos señalan entonces que la esposa de Sebastián Marcet, Yanina García Troche,
ya fue detenida en el aeropuerto de Barajas de España. Recordemos que la pareja tiene 3 hijos y que cuando Marcet asumió el nombre de Luis Amorim en identidad falsa en Santa Cruz y también una supuesta ciudadanía brasileña, sus hijos habían quedado registrados como Renato Augusto, Guillermo y Tiago. Lógicamente son nombres que le habían puesto ya dentro del plan de fuga de este hombre. Bueno, hay que recordar que el mes pasado la familia Marcet estaba iniciando trámites en la Cancillería para que sus hijos puedan estudiar en Emiratos Árabes. Los abogados del uruguayo se presentaban en el Consulado Uruguayo de San Pablo en Brasil buscando acelerar este trámite. Es la última información que se tuvo de ella y sus hijos. Según se publicó esta situación, era una situación que ellos buscaban como una cuestión urgente. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores supuestamente tenía que legalizar las partidas de nacimiento de 3 de los hijos de Marcet, o de los 3 hijos mejor dicho, y la intención de la familia era presentarlas ante las autoridades de Emiratos Árabes para que los menores puedan estudiar en ese país. Esto hace un mes apenas que ellos buscaban, que ahí evidentemente se presume de que ella estaba ahí, otros dicen que no, que todavía estaba haciendo el trámite por estos lares, pero evidentemente en los últimos días, o hace tiempo, no sabemos, estaba en España, ¿verdad? Por más que buscaba que los hijos estudien supuestamente en Emiratos Árabes. El trámite tiene una alta demanda y suele demorar un tiempo, por lo que los abogados de Marcet ya presentaron en el Consulado Uruguayo de San Pablo buscando acelerar el trámite, pero la propuesta fue negada, por lo que recurrieron al pedido de un trámite urgente otra vez, ¿verdad? Sí, Janina está requerida por la justicia paraguaya dentro de esta investigación. Sí, por los 2 casos que mencionamos recién. Creo que hay más, solamente que resaltaron los casos más graves, ¿verdad? Lo de tráfico y creo que lavado también, y otros más, ¿verdad? Otros más creo que tiene que ver con la identidad falsa y otras cuestiones que, comparado con lo que ellos están, por lo que están procesados, es lo más grave, ¿verdad? Ahí tenemos a la pareja entonces de prófugos. ¿En qué aeropuerto? O sea, ¿en qué parte de España? Barajas. Madrid, sí. En Madrid. El operativo surgió con datos brindados por Interpol Uruguay, que trasladó la información a Interpol Oficina España, y de esa manera se concretó. Eran datos ciertos, evidentemente, que llevaron a la detención de Janina García Troche, quien tenía, como bien decías, ya alerta roja luego de aquel incidente de habérsela levantado y luego repuesto, ¿no? Sí, realmente. Va a haber una conferencia de prensa para explicar el operativo, obviamente allá, ¿verdad? En España, en donde se explicarán seguramente sobre esta situación, dónde irá ella, se quedará en España. Hay muchas cuestiones porque en España, ¿será que ella tiene también algún caso o tiene que ver con la orden de captura internacional también, ¿verdad? Puede ser por ambas situaciones, ¿verdad? Puede rendir cuentas a la justicia de España, que cosas que tal vez no manejemos, pero sí tenía una orden de captura internacional, al igual que su pareja Marcet. Entiendo que no están casados, pero son ya matrimonio de hecho, entiendo, ¿verdad? Sí, exactamente. No sé si referiste, porque también estuve buscando esta información mientras, Pati, lo del suegro de Marcet. Sí, comentamos todo, condenado, cómo fue atrapado, todo, ¿verdad? Ya venía en la mira de la justicia, y el hermano también de Janina, el hermano también, sí. Una familia que está sospechada siempre por la justicia, según vimos los antecedentes, ¿verdad? Muy joven, ella tiene apenas 31 años. Estas son una de las fotos. Esta fotografía que estamos viendo, por ejemplo, es en Paraguay. Una de las tantas fiestas importantes que hacía. ¿Y cuál era el vínculo? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque es importante también, no solamente porque en Paraguay él formaba parte de la organización criminal, sino por el vínculo con el senador colorado Erico Galeano. ¿Cuál es el vínculo? Quien ayer lo negó. Quien ayer, a eso quería ir. Quien ayer le preguntaron, creo que estaba Freddy ayer en el Poder Judicial, sobre Marcet, dijo que no lo conocía así de la nada, ¿verdad? Cuando realmente los hechos, los documentos decían otra cosa, ¿verdad? El esquema de vínculos entre Tío Rico, Sebastián Marcet y Erico Galeano, ¿verdad? En la acusación que presentó la Fiscalía contra Galeano por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, los fiscales incluyeron una gráfica en la que presentan de manera visual cómo estaban conformando el esquema de vínculos del legislador con los líderes de esta organización del narcotráfico, hasta Marcet y con Tío Rico, ¿verdad?
Y ellos dicen que hay una participación de Erico Galeano en el lavado de activos y en la prestación de servicios a favor de la estructura criminal que manejaba Marcet, por ejemplo. O sea, así lo presentan en la carpeta fiscal. Estoy leyendo algo que está entrecomillado en el texto, ¿verdad? En la acusación contra Galeano, la Fiscalía detalla que el senador tenía un nombre, o mejor dicho, su nombre, en varias propiedades, cuentas bancarias, vehículos y negocios que usaban en el esquema de lavado de dinero, ¿verdad? Y se veía en esa gráfica en su momento cuando la Fiscalía le dio a conocer cómo se dieron las compras y ventas de los bienes de los involucrados, ¿verdad? O sea, Erico Galeano él estaba como vicepresidente de un club, en este caso el Deportivo Capiatá, ¿verdad? Y la Fiscalía mostraba el vínculo que él tenía con estas personas a quien vendió la propiedad y estas personas posteriormente a quien lo vuelven a vender, ¿verdad? Marcet, que era un futbolista con privilegios, se codeaba directamente con los directivos, llegaba en un lujosísimo auto, llegó a disputar partidos, era la estrella del club, ni siquiera te digo solo del equipo, del club. ¿Y qué presidente del club o vicepresidente de un club no va a conocer a su jugador? ¿Verdad? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo le vendes algo a alguien o le prestas algo a alguien si no lo conoces? ¿Verdad? Medio imposible, ¿verdad? Pero bueno, lo que dice él, tampoco no se va a auto culpar, claro. ¿verdad? Él está en su derecho de defenderse también, ¿verdad? Para la Fiscalía no es casualidad el vínculo entre Erico Galeano y Sebastián Marcet. En la acusación la Fiscalía sostiene que en realidad hay una causalidad entre Erico Galeano y Miguel Infran, así como Sebastián Marcet. No solo vendió su inmueble de Aquavilas para lavar dinero, sino también proveyó su aeronave para que los capos narcos puedan planificar sin interrupciones el envío de droga a Europa. O sea, así era el vínculo de estos tres, según los fiscales Silvio Corbetta y Denny John Park, que presentaron este extenso argumento en su acusación contra el senador. Y que ellos dicen que así, dice el texto, ¿no? Para que se entienda nomás, Juanca, que no digo yo, ¿verdad? Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína enviadas desde territorio nacional. O sea, así dice la acusación y ahí lo involucran con Marcet, el hombre que vemos en pantalla, cuya esposa hoy fue detenida en el aeropuerto de Barajas, España. A nombre de Janina Troche habría empresas, incluso acciones en Dubái. No era simplemente compañera de vida, sino que estaría altísimamente involucrada con todo ese esquema de blanqueo de capital, de tráfico de drogas y todas las mercaderías prohibidas, ¿no? En el 2020, Erico Galeano le dio un avión como medio de transporte a Tío Rico, a Infram, y a Sebastián Marcet para movilizarse en territorio paraguayo. Pero él dice ayer, hace menos de 24 horas, que no conoce a Marcet, pero él le prestó su avioneta. El 24 de noviembre de ese mismo año, Tío Rico compartió viaje en la aeronave del senador con Marcet, Jorge Jiménez Bogado y Alexis Vidal González, desde Asunción hasta Salto del Guairá, es lo que dice el informe de la Fiscalía, ¿verdad? Y esa misma fecha, estamos hablando siempre del 2020, Marcet volvió a utilizar el avión de Erico Galeano. Y repito otra vez, entre paréntesis, persona a quien no conoce Galeano, según Galeano, pero le prestó la avioneta. También el 27 de noviembre volvió a usar la avioneta de Galeano. El 30 de diciembre volvió a usar Marcet la avioneta de Erico Galeano. La relevancia de los datos expuestos precedentes acerca de la utilización de la aeronave de Erico Galeano por parte de integrantes de la organización criminal en cuestión es atendiendo a que dicha situación no puede ser considerada razonable como una mera casualidad, sino causalidad. Ahí es que usan el término causalidad la Fiscalía. Y casualmente ayer la justicia boliviana volvió a imputar a Sebastián Marcet y aparentemente la intención de la Fiscalía es declararlo en rebeldía. Claro que declararle como sea, lo cierto es que primero hay que ubicarlo. La justicia boliviana fijó la audiencia para el próximo 24 de julio. La Fiscalía busca que se ordene la detención por legitimación de ganancias ilícitas, un delito por el que ya fue imputado. A Marcet se lo notificó mediante edictos de prensa en los medios nacionales, dijo el fiscal José Luis Flores. Sin embargo, hasta ahora nada se sabe de este hombre clave dentro de la estructura del crimen internacional, crimen organizado en toda la región. Lo llamativo del caso, dice la Fiscalía, entre Marcet y Erico Galeano, es que en vez de que Marcet y Tío Rico opten por una empresa de aerotaxi para trasladarse, ellos recurrieron a Erico Galeano.
quien ayudó a, entre comillas, abro yo la comilla para que se sepa que es lo de la Fiscalía, lograr mantener la planificación para concretar la ejecución del tráfico ilícito de clorhidrato de cocaína sin necesidad de interrumpirla, ¿verdad? Y habla ahí obviamente de los líderes de la organización criminal que usaron la aeronave de matrícula ZP larga HQ, que pertenece a la empresa Alpina SA, que era de Erico Galeano, ¿verdad? Y sobre el punto, había dicho el abogado en ese entonces, el legislador, de que el avión ya no le pertenecía en su momento y que se produjeron hechos punibles intentando deslindar responsabilidades supuestamente, ¿verdad? Pero la Fiscalía dice que no, que estaba todavía a nombre de Erico Galeano, ¿verdad? Y a pesar de que Bolivia, bueno, vamos desarrollando varios aspectos del caso Marcet, ¿no? Decíamos... Bolivia no tiene más que ver con Paraguay. De Bolivia, ¿verdad? Claro. Pretende la extradición de Marcet y la defensa de Marcet busca que él y su familia sean juzgados en Uruguay. En la entrevista del año pasado en el programa uruguayo Santo y Seña, Marcet dijo que el sistema judicial uruguayo era el menos corrupto y que confía en las garantías que le pueden otorgar en su país natal, tanto a él como a sus familiares. Sin embargo, tampoco se ha puesto a disposición de las autoridades uruguayas. Claro. Eso en lo que refiere a Bolivia. Vuelvo yo a lo de Paraguay, así hacemos por parte, ¿verdad? Perfecto. Cordeta y Denny John Parr acusaron en su momento al senador. Recordemos, esto fue hace menos de 2 meses. En mayo acusaron a Erico Galeano de haber inclusive recibido dinero del narcotráfico y brindar la logística a la que mencionábamos recién respecto a la avioneta. Afirma la acusación de la Fiscalía que el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína al poner a disposición de la banda criminal su aeronave, hecho que ocurrió luego de la incautación de 4 avionetas de Tío Rico por el fiscal Marcelo Pecci en octubre del 2020. O sea, imagínate, la Fiscalía ya le sacó 4 avionetas, o sea, Pecci en su momento, que luego le volvieron a entregar, por eso se supo de ciertos caminos, ¿verdad?, que tuvo el narcotráfico. Y aún así, Erico Galeano accede a prestarle a ellos, sabiendo que ya había una duda y que la Fiscalía ya estaba detrás de Marcet. Aún así le da para su transporte su avioneta, siempre según el relato de la Fiscalía, ¿verdad? Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación de Erico Galeano y su vinculación con el esquema criminal liderado por Infram y Marcet y demás identificados en el operativo a ultranza PI.